A raíz de los recientes acontecimientos en el Sáhara Occidental y por la falsa información que se ha publicado en México, La Voz del Árabe presenta en exclusiva y desde Marruecos la entrevista con el señor Bashir Edkil, presidente del Instituto Altel Forum Internacional de Estudios Saharianos, Al-Andalus. Bashir, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches allá. Desde México te saludamos. Pues igualmente, pues yo también os mando un gran saludo a ese gran país, a ese gran pueblo y a esa grandiosa historia que tenéis ahí. Gracias, Bashir, y igualmente un saludo para Marruecos. La primera pregunta sería, ¿el Sáhara Occidental o saharaui ha sido siempre de Marruecos? Bueno, en primer lugar, este término Sáhara Occidental es un término nuevo, reciente, y que realmente ha sido impuesto precisamente en los últimos años a partir de los años últimos años del siglo pasado, porque nuestro territorio no se llamaba así. O sea, el territorio del Sáhara Occidental es un territorio, tiene que haber un Sáhara Oriental, digamos. Entonces, aquí hay un manoseo, digamos, quizás tendencioso con ese término. Esto por una parte. Por otra parte, no existía en esas arenas ningún gobierno, digamos, autóctono, porque está conformado una serie de tribus y estas tribus vivían principalmente del nomadeo y de la transhumancia, pero después, con la llegada de los españoles y franceses, se han puesto unas fronteras aleatorias que no son fronteras, imagínense, fronteras en la arena, ocupando pues territorios. En el caso este nuestro, por ejemplo, pues España ocupó la parte sur de Marruecos y la parte norte de Marruecos. Porque digo Marruecos porque la concepción de Estado incluso en aquellos tiempos no es la concepción de Estado actual. O sea que las mismas costumbres, la misma lengua, la misma religión, incluso los españoles en un circular que tengo aquí reconocen, del año 37, reconocen que el día de las fiestas musulmanas y el Ramadán se tiene que hacer en nombre del rey marroquí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando empezó a surgir el problema este político a lo largo de los años 60, cuando se depositó el dossier en el Tribunal Internacional, que había relaciones de pleitesía entre tribus de esas tierras con Marruecos. Y eso, aquí hay también un truco cerrado, porque el Tribunal de la Haya no especificó ese punto. Entonces, lo que sí es cierto que esa tierra no era un estado independiente, ni eran siquiera las fronteras, son fronteras fijas. Pues recordemos que Tarfaya fue entregada por los españoles en el año 58 y Ifni también, que formaba parte de toda esa región, pues ha sido entregado en 69, sin hablar de Tantán y otras regiones. Entonces, todo eso fue muy aleatorio, fue un juego, es una patata caliente que dejó el colonialismo aquí. Ya. Y por lo que, dime, ¿por qué Argelia quiere el Sáhara Occidental? Recordemos también que Argelia nació de una guerrilla y fue en un momento dado, porque este problema precisamente es un problema que viene es un vestigio de la Guerra Fría. Argelia desde el primer momento emprende una guerra con Marruecos en la Guerra de las Arenas en el año 63, donde se alinearon en aquellos tiempos Egipto de Nasser, también cubanos, habían cubanos en esa guerra, y entonces esto se convirtió en una guerra geopolítica entre los estados o los movimientos que gravitan alrededor de la Unión Soviética y los otros estados que son, digamos, occidentales o pro-occidentales, como en el caso de Marruecos. Entonces, Argelia siempre tuvo esa idea de hacer su revancha y utilizar a los habitantes de este territorio, de nuestro territorio, para lograr sus objetivos geopolíticos, porque lo que quiere Argelia es crear un satélite, precisamente un pequeño satélite cubano, soviético, argelino,
en el territorio este y no le interesa, él dice que defiende la autodeterminación de los pueblos, pero realmente lo que le interesa es su guerra, que es una guerra que ya lleva ya más de 60 años desde el nacimiento de ese estado con Marruecos, y también quiere pues salida al mar. Y como prueba de esto, por ejemplo, en el año 2003, 2004, el propio presidente argelino a Houston diciendo que presenta otra visión. ¿Qué quiere decir? Que se quedarían ellos con la parte sur para que podrían encaminarse hacia el mar y tener poder sobre la región de Dakhla. Entonces, Argelia se ha metido en esto precisamente por sus intereses geopolíticos y no por el amor a la gente, a los saharauis en general, ni a esa región. Oye, y platícanos un poquito de Tinduf. ¿Qué es Tinduf? Tinduf es, en primer lugar, recordemos que Tinduf es una ciudad, antiguamente era una ciudad marroquí, porque cuando terminó la guerra argelino-francesa, hubo ahí también disturbios muy grandes de gente que no reconocían a la autoridad argelina y dicen que son marroquíes, porque en un momento dado, cuando los franceses vieron que tenían que dar la independencia a Argelia, lo que hicieron es crear una comisión que le llamó CRS, que es Comisión Común de Región Sahariana, intentando crear un Estado ahí con su base en Tinduf, que era una pequeña ciudad en la frontera. Pero ese proyecto fracasó porque esas personas que les dieron, que les invitaron a hacer ese proyecto o llevar a cabo ese proyecto, no aceptaron, han dicho que son marroquíes y daban, es decir, se fueron a Marruecos, entonces abandonaron el proyecto. Esa misma idea por los argelinos. Entonces, argelinos desde la media intentaban de atraer a algunas tribus del Sahara Occidental, es decir, hablando del mar aquí, hablando de la región de Dakhla, Smara, Layún y todas esas zonas, para traerlas a Tinduf para luego crear, es decir, una especie de satélite. Y esto antes mismo de la Marcha Verde y antes incluso de la aparición de esos campamentos que tienen ahí en ese trocito de tierra, que es una tierra inhóspita totalmente. Lo que se conoce como saharaui o el Sáhara Occidental, hoy en día ya es, bueno, ha sido siempre, platícanos un poquito de historia de que siempre ha sido marroquí. ¿Por qué hoy insisten en que no es? Pues eso, precisamente, porque ya lo dije, por ejemplo, Argelia se aferra en un principio, que le llama principio de autodeterminación de los pueblos, pero recordemos que los saharauis, por ejemplo, pues no se han limitado sus fronteras, o sea, primero las fronteras no coinciden con la población civil. Esa población civil tampoco ha podido ser determinada por el manoseo de Polisario y Argelia, porque cuando pedían un referendo, cuando se presentó a Hassan II con el último referendo, el último censo español del año 74, que era 73.000 aproximadamente, lo redondeamos en 74. Los argelinos han dicho que no, que los saharauis son 700, es decir, la intervención, digo, la ONU, cuando apareció la ONU en el 12 y quiso resolver el problema, se ha creado la MINURSO para resolver el problema a través de un referendo. Luego los argelinos y el Polisario han detenido ese censo en el año 98 aproximadamente a unos 84.000, o sea que el resto se sumó por el aire. Entonces, este juego con los números y juego con una población indefinida, porque no se respetó lo que es la población que estaba con España,
pues, sino que se le aumentó, inclusive la propia dirección del Polisario mayoritariamente no figuraba en el censo español y no vivían en el territorio. Es decir, que son marroquí porque son hijos de marroquí o descendientes de marroquí, aunque tengan la misma raíz tribal que nosotros. Entonces aquí se ha jugado un poco como si vamos a contar la arena del desierto. Entonces, es poner, digamos, una piedra, lo que dijo en su momento Boumediene, es poner una piedra en el calzado marroquí. Ahora, por desgracia, esa piedra se convirtió se ha puesto en el calzado de los países magrebí y se ha convertido en un problema internacional donde el que mayor sufre, pues precisamente esa pequeña población minoritaria que la tienen ahí muy mal atendida y no reconocida como refugiado porque no le daban no aplicaban las leyes, no aplican las leyes internacionales y luego retienen pues que haya un desarrollo para todos los pueblos de la región y que haya paz, porque acuérdense que esta región es muy sensible geopolíticamente hablando y está muy adosada a lo que es el mundo occidental. Bien, y ¿es verdad que la situación del Sáhara Occidental después de la intervención de noviembre pasado, del año pasado, se ha complicado más porque Marruecos ha desplegado fuerzas auxiliares y policías en las ciudades para reprimir y evitar cualquier intento de manifestación? Eso es propaganda pura. El Polisario aprendió a hacer muy buena propaganda que la transmite a través de sus amigos que están dispersados por todas partes. Lo que no se habla de él es precisamente las cárceles de Rashid, del Polisario. No se habla es decir, las muertes que hubieron ahí, pues no se habla de lo que de que es una pequeña organización político-militar que se impone con una dirección vitalicia que lleva ya más de 45 años. No se habla de eso. Que se habla de la represión, pues que demuestre, díganme la represión, por qué no alcanza a las asociaciones que son pro policiario, están legalizadas hoy en el ayuno y circulan como les da la gana. Díganme esta represión, ¿qué pruebas tienen? Pero sí, nosotros tenemos pruebas de que sí hay represión en los campamentos de Tinduf y de que últimamente solamente 2 chicos que buscaban, es decir, su sustento en medio del desierto, han sido quemados abiertamente en el mediodía por el ejército argelino y nadie dijo nada, nadie habla de sus derechos ni de esa represión. El Polisario tiene aprendidas unos cuantos términos que está divulgando en todos los lados y que esos términos no son verificables, que las demuestre, que las demuestre. Y entonces, pues no hay represión en el sentido de represión hoy en esos territorios. Eso es una mentira total y que lo demuestren. Yo les invito a que nos demuestren eso. ¿En la frontera se está viviendo en paz actualmente, hoy en día? Sí, no hace falta Mauritania. sí, sí, no hace falta, no, mira, no hace falta que preguntar a los camioneros que van a España, a la península y que van a Holanda y el comercio ahora está circulando de las mismas maravillas y preguntar a los mauritanos y ver la carretera cómo está, porque lo del Gargarat fue un acto desesperante por parte del polisario porque se encontró, se vio aislado porque perdió los estribos, es decir, porque fue muy mal planificado y porque Argelia, que cuando hablamos de policiario, estamos hablando aquí de Argelia. No hay que confundir entre lo que son los ciudadanos, las personas, el derecho de las personas y lo que es esa organización, porque hay una confusión terrible en la opinión internacional, a tal grado de decirte que son los representantes únicos legítimos. Eso es reconocer que hay una dictadura total, porque no hay representantes únicos y legítimos en ninguna parte del mundo que se respete. Entonces, pues ese error de echarse para suscitar interés o opinión o mover la opinión internacional, y sobre todo para que esos jóvenes que están en contra de la situación que están padeciendo, porque con el corona y con toda esta situación, la situación está realmente muy mal en esos campamentos, pues el Polisario no había, es decir, previsto la reacción. Y entonces empezó a decir, pues no, que Marruecos rompió
el proceso de paz, pues porque con el ejército marroquí no ha hecho una guerra. El ejército marroquí lo que ha hecho es precisamente asegurar el que se encamine ese comercio, porque nadie tiene derecho de cortarle el pan a otro. Entonces, eso es lo que ocurrió. Y ahora están en una situación catastrófica totalmente, porque como vemos, la situación cada vez está empeorando más para esa dirección y para ese movimiento. Lo que nos apena realmente es el sufrimiento de esas poblaciones que están ahí sin ningún medio y que pues la tienen encerradas prácticamente ahí, porque con el coronavirus y con la falta de ayuda humanitaria, con la situación que vive en el mundo, pues una situación catastrófica, y el responsable número uno es la dirección del Polisario. Te lo preguntaba porque en México se ha publicado que es todo a la guerra y que hay represión y que hay ciudades tomadas y ocupadas. Eso lo podemos descartar definitivamente. Sí, porque date cuenta que hay algunos periodistas, como algunos académicos que se convierten en activistas, escriben, pero no conocen dónde están, ¿no? Lo que escriben no lo constatan ellos, sino simplemente están en sus ordenadores y están escribiendo. Y eso es terrible porque, porque eso ya entra en lo que es la manipulación de la opinión de la gente y falta respeto a la gente. O sea, estas personas que escriben ese pues deben de estar en el... Te dirán no, que no les dejan. Eso no es tampoco real, porque aquí hay periodistas acreditados e incluso hoy ahora hay un montón de consulados en ese mismo territorio. Seguramente alguien habría hecho una declaración o había reconocido lo que ellos dicen. Esas son, entran siempre dentro de la misma campaña de propaganda que se hace desde ya al año de la pera. Oye, Bashir, bueno, dentro del mismo tema, la nueva relación diplomática con Israel tuvo que ver para que Estados Unidos apoyara a Marruecos y se aceptara a nivel internacional que el Sáhara Occidental es parte definitiva de Marruecos. En primer lugar, Estados Unidos es un estado de instituciones y no es una república bananera. Estados Unidos es hoy en día la élite del mundo, todos lo sabemos, sabemos lo que querramos o no lo que, es decir, que lo aceptemos o no, Estados Unidos no es una república bananera que reconoce por la ideología, que te reconoce porque piensas como él. Las cosas las hacen y tienen unas administraciones. En el año 75, Kissinger, el famoso Kissinger, cuando le preguntaron por esto del Sahara, dijo, nosotros no podemos reconocer una república para 40.000 beduinos en el desierto. Los Estados Unidos nunca han apoyado lo que es la creación de un Estado en esa parte del territorio de África. Tampoco España nunca ha reconocido un Estado ahí, ni nunca quiso hacer un Estado, porque si no, porque España no había creado un Estado ahí. Esa es una pregunta. No, te dicen que el Franco estaba muriendo. No, no, España llevaba un siglo ahí. ¿Por qué no ha construido un Estado? ¿Por qué es lo que le impide al imperio donde no se escondía el sol de hacer un Estado ahí al lado de Canarias? Pues no, Estados Unidos tiene su política y nunca reconoció ni al Polisario ni a su república, que por cierto es una república que fue un producto gracias a los argelinos y a los libios, pero es una república que no tiene las características que puede tener un Estado, porque al menos deben de tener una tierra y tener una ciudadanía. Entonces, Estados Unidos de América no se despertó, se levantó y dijo, no, vamos a reconocer la marroquinidad del Sahara, sino que lleva muchos años siguiendo este dossier, e incluso habían banderas norteamericanas en la Marcha Verde, que es, como bien sabemos, en el año 75. Entonces yo discrepo con estas personas que creen que es una compra-venta, digamos, entre lo que es Estados Unidos y Marruecos para un reconocimiento del Estado de Israel.
Oh, o sea que no, tú descartas la idea de que fue una por otra, no hubo un intercambio de ninguna especie, ni No, político, ni económico. acuérdate que a un momento dado había aquí, Marruecos reconocía, había una oficina de Estado de Israel aquí hace años ya, y estaba también en Jordania, ¿no? Eso se ha olvidado. Y entonces, ¿por qué Estados Unidos en aquellos tiempos no hacen esa venta y compra con la gente con la que algunos divulgan? Yo no lo veo así. Porque Marruecos lo que sí ha hecho es, contrariamente a Argelia, porque Argelia ahora está de capa caída desde que ha caído el petróleo, porque es la única fuente, como bien sabemos, que tiene con la que sobornaba pues, ciertos personajes, sobre todo en algunos países recién creados, pues Marruecos tiene sus alianzas y estas alianzas, una de las alianzas precisamente de Estados Unidos de América, el primer país que reconoce a Estados Unidos de América fue Marruecos, todos sabemos, Sí, y Marruecos no se ha constituido, no es un estado reciente creado, es un estado milenario que lleva infinidad de siglos existiendo y tiene sus relaciones y tiene su política. Ahora sí, desde la llegada del rey Mohammed VI, se ha creado, diseñado una nueva política internacional, una diplomacia internacional que está dando resultados y este es uno de los resultados de esa diplomacia internacional, aparte de lo que son, es decir, la geopolítica y los intereses. Recordemos que los estados tienen sus intereses y tienen sus planificación y tienen, es decir, sus proyectos en el mundo y cada estado pues trabaja y funciona en función de sus intereses, como bien sabemos. claro. Entonces yo descarto esa idea porque la leí incluso aquí en alguna prensa, diciendo, no, no, que esto es, no, no, que me reconoce, no, yo no creo que eso es así, no. Estados Unidos es mucho más grande para hacer este tipo de cosas, creo yo. Vale. Oye, Bashir, con toda tu experiencia, que es muchísima en aquella zona, tú siendo oriundo de ese lugar, ¿tú opinas, cuál es tu opinión más bien ya crees que sea el final del conflicto con el Sáhara? ¿Crees que ya llegue la paz, que por fin, que ya podamos ver que hay paz en esa región? Exactamente, por ejemplo, pues precisamente el reconocimiento americano y la apertura de estos consulados, ah, mm, eso es un paso muy importante para la paz. Estados Unidos no va a aceptar nunca que se expande el terrorismo y la guerra en esta parte. Recordemos que en Mali o en el Sahel hay problema de Al-Qaeda, hay un problema de terrorismo, es un problema internacional. Los estados hoy ya están obrando en lo que es un mundo globalizado, ya no están en la Guerra Fría como lo está todavía Argelia y su polisario, porque el polisario real lo mataron en el año 75, lo aniquilaron en el año 75, como sabemos. Entonces, yo creo que estamos ya en una cuenta, hemos empezado la cuenta hacia atrás, porque seguramente en unos años muy pocos eso tendría que terminar. Y cuando termina precisamente, yo creo que se puede garantizar la paz para todos estos pueblos de la región, ¿no? Todo el mundo se beneficiaría de una paz porque es la única vía viable y es la única vía, y esto lo reconocen incluso lo que son las resoluciones del Consejo de Seguridad, las 6 últimas o 7 últimas, todas optan por lo que es una solución aceptada por todas las partes, digo, todas las partes, inclusive las opiniones saharauis que no son opiniones del Polisario, y que haya pues una paz. Y la única forma, la forma más viable es una autonomía. Esta autonomía podría garantizar el interés, es decir, la dignidad de las personas de esa región y podría ser un baluarte muy importante para que esa región se desarrolle mucho más rápido y para que la gente pueda vivir con dignidad. La guerra no es la solución, no es aceptable, ya se ha hecho una guerra antes, lo que se ha hecho es el Polisario perdió 70% de su efectivo sin nada a cambio. Entonces, yo creo que la solución más óptima en esto es una paz y que con este paso norteamericano
y otros países, seguramente vendrán muchos más, seguramente esto podría garantizar que el problema este se termine definitivamente y tiene que terminar. Pues qué bueno, Bashir, desgraciadamente el tiempo nos come. Te quiero agradecer desde México, con todo el corazón, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta desmañanada, que te levantaste más temprano de lo normal. Y Sí, bueno, bueno, pues recibe un fuerte, fuerte abrazo y agradecimiento, Bashir, por favor. muchas gracias a ustedes y saludos a todos tus oyentes y esperemos tener paz. Queremos paz, paz y paz. Es lo mejor que se le puede dar o entregar a los pueblos y no la guerra. Así es, querido amigo, pues que tengas buen día en Marruecos, y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.